que sigan estando en estas instancias y más en un tema de actualidad como el que nos convoca hoy, ¿no? Esta reunión de hoy sobre masculinidades y hombres y violencia de género se enmarca dentro de los objetivos de la Escuela de Psicología Social Uruguay de facilitar el encuentro de quienes así lo deseen y a través de este espacio, al cual decidimos llamar Viernes Zoom, un espacio de conocimiento de temáticas que hoy nos preocupan como sociedad y que además hay que ocuparse, por lo tanto, de ellas, ¿verdad? Esto de la violencia, yo les quiero traer una cita de Kofi Annan, que fue ex secretario general de las Naciones Unidas sobre este tema. Él decía de que la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos ni culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz. Hoy pretendemos, en esta primera charla, realizar una descripción del estado de situación del campo de las intervenciones específicas con hombres, ¿no?, en relación a la violencia masculina contra las mujeres. Recibir información sobre experiencias y propuestas de atención, de prevención y de promoción de la no violencia de género y la igualdad. Veremos cuáles son las actuaciones destinadas a potenciar el imprescindible cambio de los hombres hacia posiciones de no violencia. Y claro, como uruguayas y uruguayos, estamos muy preocupados por la gran cantidad de hechos de violencia de género hacia mujeres, hacia adolescentes y niñas. En mayo pasado, la Organización Mundial de la Salud confirmó que la violencia hacia las mujeres aumentó aún más con el tema de la pandemia, del COVID-19, y que si las medidas de confinamiento continúan en los próximos meses, podría haber 31 millones de nuevos casos de violencia en el mundo. 31 millones de casos nuevos. En Uruguay, donde el número de llamadas a la línea de atención de InMujeres aumentó un 80% durante los primeros años, durante los primeros meses, de aislamiento voluntario. Fíjense que antes de la declaración de la emergencia sanitaria, este servicio recibía cerca de 36 llamadas diarias. 36 llamadas diarias, que no es poca cosa tampoco. Mientras que después del confinamiento por el tema del COVID-19, las consultas oscilaban entre 60 y hasta 130 llamadas de atención por día. Y a pesar de los significativos avances en la implementación de los marcos normativos y las políticas públicas para erradicar la violencia de género, aún, la verdad, resta mucho por hacer. En particular, urge abrazar un cambio cultural que asegure una verdadera igualdad de género y la posibilidad de vivir una vida libre de violencia. Una vida libre de violencia. Es precisamente a partir de nuestro interés como EPSU, de conocer algo más sobre este tema y las acciones de prevención y promoción en curso, que bueno, hoy tenemos la grata presencia entre nosotros de Omar Maresca. El licenciado Omar Maresca es miembro y representante del Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género. Es coordinador y docente de cursos de INEFOP, integrante de la Comisión Departamental para una Vida Libre de Violencia de Género de Maldonado, por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
es facilitador de grupos hombres renunciando a la violencia intrafamiliar. Hombres renunciando a la violencia intrafamiliar. Bueno, bienvenido, Omar. Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todas las personas que están compartiendo este espacio. Y bueno, un poco como veníamos hablando, la idea es compartir una experiencia de trabajo con varones que ejercen violencia, una experiencia de vida concreta y específica y un compromiso de vida con toda esta problemática. Un poco con lo que traía Raúl, que son parte de estos números que son impactantes, cuando uno logra ver a través de este cristal las relaciones entre las personas, realmente se siente comprometido a hacer un esfuerzo grande, porque estamos hablando de todos los integrantes de una sociedad, de nuestras propias familias, de nuestros amigos, nuestros seres queridos y todas las personas que compartimos esta sociedad, este espacio cultural. Concretamente, yo soy una persona grande, ya tengo 59 años, y recién abordo esto de la perspectiva de género hace unos 7, 8 años, cuando se me propone ser coordinador de un curso de INEFOP, de profesionalización de trabajadoras domésticas, y INEFOP nos pide que trabajemos con perspectiva de género. Una perspectiva que yo venía esquivando en mi vida profesional, sintiendo de que lo que sentimos muchos varones, ¿no? Otra vez esto de perspectiva de género, el género es cuestión de mujeres, y bueno, en realidad nunca había profundizado hasta que tuve que hacerlo por motivos laborales, y ahí entendí cómo se estructuran las relaciones entre los géneros en la sociedad, y me puse en contacto con toda la violencia que genera esta estructuración desigual de los géneros. Fue así que, observando qué era lo que sucedía con estas mujeres que venían a estudiar para lograr profesionalizarse en su tarea y de alguna manera validar sus saberes, una de las resistencias más grandes que se generaba estaba dada en su propio hogar y por parte de los maridos, que no querían que esa mujer saliera a estudiar y ocupara un lugar diferente al de ama de casa. Y allí empezamos a analizar qué era lo que pasaba. El simple hecho de trabajar en la educación ya estaba generando un movimiento a nivel familiar. El primer paso que das es, bueno, empezar a trabajar con eso y observar qué es lo que sucede en la sociedad. Empezamos a ver que en la sociedad se generaban separaciones de parejas, que generalmente se resolvían tratando de apoyar a la mujer que quedaba en una situación de vulnerabilidad, porque hasta ese momento dependía económicamente del varón y quedaba con niños y sin poder resolver, en principio, la cuestión económica, que no es menor, pero que también hay otro montón de temas que surgen, ¿no? O sea, el tema de la afectividad que entra en el juego. Y lo que veíamos era de que se estaba trabajando con la mujer en la búsqueda de su empoderamiento, cosa que está perfecto, es lo deseable, en búsqueda de su autonomía, ¿no? Cosa de que si el día de mañana iba a establecer una nueva relación, no lo hiciera a través de una relación de dependencia, y al hombre se lo alejaba. En aquel momento se iba el hombre, se lo alejaba, se decretaban medidas cautelares, y el hombre seguía su vida por otro camino, conformaba otra pareja, sobre la cual volvía a ejercer la misma violencia, y continuaba educando a sus hijos desde ese mismo lugar. Nos pareció oportuno
empezar a buscar la forma en que se pudiera trabajar con estos varones. Y allí dimos, en aquel entonces, ya hace unos cuantos años, con la propuesta del Centro de Estudios sobre Masculinidad y Género de Trabajo con Varones, que en aquel entonces, año 2013, gracias Miriam, que en aquel entonces, año 2013, 2012, 2013, estaba transitando por la experiencia piloto, apoyada por la Secretaría de la Mujer de la Intendencia de Montevideo. Aquí que nos acercamos, yo trabajando en Maldonado, a pedir si había algún dispositivo o alguna forma de llegar a trabajar la violencia masculina en Maldonado, y no fue poca mi sorpresa cuando me invitan, de alguna manera, a ver cómo lo expreso, a tratar mis violencias. Yo digo, no, señores, yo no soy violento, en realidad está lleno de violentos Maldonado. Y eso fue un primer aprendizaje muy importante, ¿no? Que voy a resumir en 2 palabras. No podés trabajar, no podés intervenir, no podés trabajar con varones en violencia si no pudiste revisar tus propias violencias primero. Y aquí que comenzó un proceso donde yo personalmente fui descubriendo que había sido violento, desde esta concepción amplia, ¿no?, de la violencia, y que implica, como ustedes saben, violencia simbólica, violencia emocional, violencia verbal, económica, todo el tipo de violencia que ustedes más o menos conocen. Y ahí es el comienzo de recorrer un camino donde, como les decía, ¿no?, uno va como tomando conciencia de las cosas que suceden, se decide tratar de actuar, de intervenir, y bueno, y a partir de ahí formarnos en una técnica que fue acuñada por Antonio Ramírez, un psicólogo mexicano que comenzó trabajando en San Francisco con la comunidad latina, y hace 30 años, 30 y poco de años. Recientemente, para la historia, 30 años no son nada. Y fuimos, simbólicamente, les quiero compartir también, para hacer ese primer viaje de formación, lo que hicimos como familia, porque fue una opción familiar también, fue vender unas armas que nos habían quedado de mi suegro en herencia. Él cazaba en el campo y había estado en la guerra y juntaba algunas armas. Y bueno, el primer viaje fue financiado con la venta de armas, lo cual de alguna manera representa una resignificación de una cierta materialidad, ¿no?, de objetos que sirven para agredir por un conocimiento que tenía el fin totalmente opuesto. Después de un largo proceso, logramos empezar a trabajar con varones, con esta metodología que se llama CCBIN, y bueno, y un poquito eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy. ¿De qué se trata esto de CCBIN? Bueno, yo les decía que quiero compartir primero 3 pilares teóricos importantes. Estoy hablando para EPSU, estoy hablando para gente que le interesa saber desde dónde estamos trabajando y el por qué, y sobre todo buscando responder una pregunta que es importante. ¿Vale la pena trabajar con varones? ¿Los varones cambian? ¿Ustedes qué piensan? A ver, en esto de interactuar, ¿qué idea tienen ustedes? ¿Alguien quiere darme una opinión? ¿Los puedo invitar? ¿Quién lleva la batuta acá? Raúl, Magela, ¿me ayudan a abrir la participación? Estamos. Yo creo, ¿se puede? Sí, dale nomás. Creo que toda persona es pasible de cambios, no solo desde sí mismo, sino también con otros, ¿no? Y con otras. No creo en lo estático, sino que todo es movimiento, y para mí, si hay posibilidades y la persona accede o se da cuenta o concientiza sobre su problemática, ¿verdad? Puede buscar vías
para poder cambiarlas, sea hombre o mujer en este caso. Hola. Perdón, mi nombre es Raquel Fernández del departamento de Rocha, Ciudad de La Paloma. Bien, Raquel, muchas Gracias, gracias. Raquel. Hola, ¿me escuchan? No sé Sí, si soy perfecto. escuchada. ¿Sí? Sí, Porque no me veo a mí misma, no sé manejar mucho esta Magela, herramienta. Magela Magela, Altier. sí. Bien, Magela Magela. Altier, sí, de Rocha también. Bien. De Rocha ciudad, capital. Sí, a ver, yo creo que los seres humanos, como dice Raquel, somos pasibles de cambiar en la medida en que sinceramente nos lo propongamos, ¿verdad? Y recibamos las herramientas adecuadas. ¿Tenés los De auriculares todas negros? maneras, hola, de todas Sí, maneras, creo que la condición de género del varón es algo difícil de desmantelar, ¿verdad? O sea, de cuestionarse, de empezar a interpelarse, de empezar a preguntarse cosas. Yo creo que necesita mucho apoyo de otros varones que hayan realizado ese proceso, porque de las mujeres me parece que poco están dispuestos a, digo en general, ¿verdad? No solamente además los que ejercen violencia basada en género en forma explícita, sino también en general. Recién lo estaba conversando con un compañero a propósito de este curso. Les cuesta mucho dar ese paso, de empezar a mirarse hacia adentro, de cuestionarse. Tienen muchísima facilidad los varones para cuestionar el tema económico, el capitalismo, hablando de hombres de izquierda, por ejemplo, cuestionar un montón de cosas que están mal en la sociedad, pero cuesta mucho empezar a mirarse hacia adentro y cuestionar sus propias prácticas. Hay una dificultad específica, me parece a mí, eh, pero creo que, bueno, en la medida que hagamos los esfuerzos correctos, en la dirección correcta, con perseverancia, con continuidad sobre todo, y no pretender que una persona vaya a un curso en forma obligada y después se lo deje a su aire, yo creo que es posible. Es difícil, pero es posible. gracias, Magela. Estaba pidiendo la palabra Mario Bentancor. Sí, hola. Tal, Mario. Mira, ¿me escuchan bien? Sí, 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 perfecto. Bien. Vale. sí. No, mira, en nuestra experiencia, digo nuestra porque pertenezco a un colectivo de varones por la igualdad. Nosotros, digo, hay trayectorias personales. Primero una observación de tipo general. Transformar para afuera es mucho más cómodo que incorporar la transformación interna en un diálogo con la transformación para afuera. Se puede hablar muchísimo de esto respecto a cómo se han hecho cambios externos, estructurales y de ciertas lógicas de poder, y no se han modificado las formas de relación que en sí también llevan lógicas de poder, con lo que más adelante incluso esas formas externas de cambios de poder reproducen de alguna manera, en gran parte, las lógicas anteriores. Bueno, pero eso es una consideración más de tipo general. Ahora, con respecto a si podemos cambiar o no, sí, creo que sí. No es fácil, porque el tema del poder, en general, pero en caso nuestro, está muy pegado a la identidad y a la propia percepción y a la propia historia que nos hacemos de que si valemos o no valemos, etc. Entonces, va a haber matices siempre según las historias personales y las extracciones de su contexto. Pero creo de que se puede, y nosotros en Varones con la Igualdad lo que nos pasó es que nos juntamos por el tema de violencia, de asesinatos a mujeres, femicidio, y después nos dimos cuenta que teníamos que mirar para adentro también. Y en eso andamos, en ese diálogo para afuera y para adentro, que de todas formas ha ido pesando cada vez más el tema del para adentro, ¿no? Pero no renunciamos al trabajo hacia afuera. Digo. Entonces, en nuestra experiencia, incluso como colectivo, lo otro es que, sin duda, como decía una amiga, en patota es mucho mejor. Es decir, lo grupal es mucho más fuerte como posibilidad de apoyo a un proceso de cambio que una sumatoria de acciones o espacios individuales. Eso es por lo menos, digo, no, supongo que no será válido para todo el mundo, pero creo que a nivel general hemos ido coincidiendo en ese aspecto también.
Sí, gracias Mario. Cuando vos hablas de Patota, y voy a hablar directamente del grupo CCBIM, a ver, yo creo que de manera grupal, y a eso me parece que te estás refiriendo, y hago alusión un poco a lo que es EPSU y a lo que es el paralelismo que se puede decir que hay entre un trabajo como el que realizamos y lo que es la definición de un Pigeon Rivière, de lo que es un grupo operativo, ¿no? Una serie de personas reunidas y orientadas hacia la obtención de un determinado fin o tarea, y creo que sí, que cuando se logra direccionar el trabajo hacia un determinado lugar, no sé si diría es más fácil, pero se empieza a hacer como un poquito más posible, ¿no? Porque es un trabajo muy difícil, el trabajo con varones, y esto que decís tú, ¿no? El cambio hacia afuera y el cambio hacia adentro, ahí hay como una zona donde en realidad el adentro es una experiencia absolutamente individual y subjetiva que es muy difícil de evaluar, pero uno apuesta que pueden haber cambios. Básicamente, lo que nosotros planteamos es, de alguna forma, algunas intervenciones que hubieron en el chat colaboran a entender esto de esta manera. Si nosotros leemos la sociedad estructurada de una manera desigual por lo que es la perspectiva de género, creo que todos más o menos nos estamos entendiendo, ¿verdad? A partir de que se definen, a partir de una diferencia sexual, que es el varón y la niña, se empiezan a adjudicar roles que nos van colocando en un lugar donde se generan expectativas sobre lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer en una sociedad, que de alguna manera nos mandatan, porque si no cumplimos con esas expectativas, la sociedad va generando mecanismos de sanción y de control, y se sancionan las diferencias, las disidencias, y entonces parte de, a ver, vamos por parte. Si nosotros entendemos que lo masculino y lo femenino se construyen de esa manera, como decía Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se hace, a través de lo que son los procesos de socialización, y acá empezamos a ver cuáles son los actores que entran en juego, ¿no? Desde la familia al inicio, a los círculos más cercanos, pasando luego a los centros educativos o a la trayectoria educativa, para luego hablar del campo laboral, todos como agentes socializadores que están direccionados en el sentido de la formación de una masculinidad hegemónica y de una femineidad que de alguna manera debe responder a ese poder. Aquí hay una simetría de poder, como decía Mario, y que nosotros traducimos con la palabra privilegios. Los varones tenemos privilegios que de alguna manera están naturalizados y de los cuales no somos conscientes. Cuando se interpela este privilegio que tenemos como varones, ahí se generan acciones de violencia porque es para poder mantenerlos. O sea, el hecho de buscar la igualdad de género en la sociedad es como remar a contracorriente. Todo nos lleva a otro lugar, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos incidir en la sociedad y desde qué lugar para que estos procesos sean posibles, ¿no? No es simple y no es desde un único lugar, ¿no? Por ejemplo, la concepción de hombre que nosotros manejamos para poder intervenir en estos grupos. Decíamos, un hombre inserto en una sociedad patriarcal, donde el hombre tiene privilegios. Entendemos a la sociedad desde el punto de vista ecológico, sistémico, donde el hombre se vincula con un mundo inmediato, luego está inmerso en un sistema cultural, en una sociedad, y en esto de sistema se van moviendo las piezas y una influye sobre la otra, de una manera u otra, y apelamos también como tercer pilar a lo que llamamos una cierta espiritualidad. Y hablamos del yo real, el yo real como esa fuerza interior que nos ayuda a estar en equilibrio con nosotros mismos
Y hay desarrollos importantes sobre esta categoría, pero básicamente se supone que nacemos con esta capacidad y que progresivamente en los procesos de socialización y visto de la perspectiva de las masculinidades, el endurecimiento del varón, desde el primer los varones no lloran, que identificamos como un mandato muy fuerte, al después el varón tiene que poder soportar las exigencias del trabajo duro, de bla, 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 termina generando aquello que en un escrito, un libro, un corto mexicano denominan el hombre de lata, que es ni más ni menos que esta coraza, que termina de alguna forma incluso, yo hablo de una mutilación, siento que hay una mutilación afectiva y emocional de parte del varón, que le impide incluso tener una conciencia del mundo que lo rodea. No lo estoy colocando en el lugar de víctima, estoy tratando de hacer una descripción, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, si se aprende y entran en juego todos estos elementos, a ser varón de determinada manera, apostamos a un proceso de deconstrucción para poder aprender a ser varón de otra forma. ¿Qué es lo que puede llegar a motivar a un varón a cambiar? Fundamentalmente, parte de esa motivación nosotros lo encontramos en lo que llamamos los impactos de nuestra violencia. Cuando el varón conforma una familia o se rodea de afectos y se da cuenta que en realidad su conducta o su manera de ser varón está lastimando a la gente que más quiere, muchas veces se acerca, ¿sí? Pocas veces, pocos varones, se acerca a ver si puede gestionar su emocionalidad y su conducta de otra manera. Otras tantas veces, y acá me estoy desordenando, si ustedes me lo permiten, si ven que me desordeno demasiado me llaman la atención, otras tantas veces a nuestro grupo llegan varones que no demuestran una voluntad de cambio tan claramente. De hecho, nosotros, este grupo con esta técnica de trabajo funciona en Uruguay en 2 lugares, en Montevideo, apoyado por la Intendencia de Montevideo, y en Maldonado, apoyado, ahí me tiento de leer el chat y me pierdo. En Maldonado, en realidad es una iniciativa que está muy puesta sobre los hombros del equipo que está trabajando aquí, y que en los 6 años de desarrollo tuvo un pequeño aporte económico por parte de la Intendencia de Maldonado, que bueno, que además nos facilitó un lugar donde reunirnos semana a semana, que no es poca cosa, pero que es un proceso que hay que tironearlo, ¿no? Desde esto que yo hoy hablaba en una conferencia, de esto de lo que es el cambio y la resistencia al cambio, ¿no? Bien, entonces, hablábamos de que en Maldonado, específicamente, iba a ese punto, nosotros hemos logrado un acuerdo con otros actores que trabajan con violencia, concretamente con InMujeres, para poder trabajar con varones con tobilleras, que en Montevideo no lo hacen. ¿Por qué se logra este acuerdo? Los equipos de InMujeres, que son los que oficialmente trabajan con varones con tobilleras, lo que hacen con el varón es lo que llamamos una evaluación de riesgo, y no mucho más. Es lo que posibilitan los recursos que están en juego. Nosotros trabajamos desde una perspectiva reeducativa, ¿sí? El grupo de varones que trabajamos con técnicas SBIN no es un grupo terapéutico, es un grupo reeducativo. Y esto es bien importante poder visualizarlo desde ese punto de vista. Trabajando entonces en común, pero bueno, medios. En la Comisión Departamental para una Vida Libre de Violencia, que es otro tema que me gustaría abordar, que es el trabajo en redes, que es absolutamente necesario para poder lograr un cambio, llegamos al acuerdo de que hacíamos trabajos diferentes y complementarios, y por lo tanto, el juez determina que el varón se vaya a atender a InMujeres, pero muchas veces estos varones son derivados incluso directamente a nuestro grupo,
nosotros trabajamos informando al juzgado el trabajo que hacemos, y derivamos también a ese varón a que vaya a la Policlínica de Vigía, y a nuestro grupo viene si quiere, y si no quiere no viene. A ver, hay un par de condiciones para poder entrar a un grupo de este tipo. Primero, tener un mínimo criterio de realidad, ¿no? Digo, si hay una patología psicológica, psiquiátrica grave, no hay manera de trabajar con una persona. Y lo segundo es reconocer que se ha ejercido violencia y querer cambiarlo. Y acá hay un hilo muy fino, ¿no? Que es que hace alusión a esto que hablaba Mario hoy, ¿no? El cambio para afuera y el cambio para adentro. Nosotros tenemos una entrevista individual, primero, donde algunas veces hemos visto que varones derivados por el Poder Judicial o las unidades de violencia no reconocen ni siquiera el ejercicio de la violencia, ¿sí? No, yo no fui, no es para tanto, en realidad soy acusado injustamente, es lo primero que uno escucha decir, ¿verdad? Me están manipulando, me quieren sacar la casa, por eso hacen una denuncia. No se puede creer nada de todo esto que dice el varón, ¿no? Porque es un discurso que está aprendido y se lo están creyendo la mayor parte de los varones. Y entonces, a veces, nosotros en esa primera entrevista tratamos de evaluar si se genera por lo menos la conciencia de haber ejercido violencia, y allí le damos el pasaje al grupo, y hemos tenido algún caso donde hemos tenido más de una entrevista, porque el usuario no reconoce ni siquiera haber ejercido violencia. El querer cambiar, y es un tema ahí, ¿no? Que uno dice, vienen porque si no el juez va a evaluar que no quiso venir, y bueno, le juegan contra, ¿no? O sea, se quieren anotar una fichita viniendo del grupo, pero en el proceso queda un aprendizaje, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que evaluar muy bien, y acá con respecto a las dinámicas del grupo, creo que todos estamos de acuerdo, que el ingreso de una persona al grupo no atente contra la dinámica que se está generando. Ahí nosotros tratamos de no distorsionar esta dinámica, ¿sí? Incluso se ha llegado a dar donde ingresa un varón y manifiesta claramente la resistencia a trabajar sus violencias, y simplemente porque tenemos un estilo muy confrontativo, simplemente se lo invita a que no venga más, porque la tarea del grupo es trabajar las violencias. Entonces, si tú vas y no lo logras trabajar, simplemente no es tu lugar, ¿no? Las puertas están siempre abiertas, pero para quien tenga voluntad de venir y de trabajar sus violencias, y así sí, ahí sí, la grupalidad puede ayudar al proceso de todos y de cada uno, y el rol que uno juega allí, y me parece importante poder aclararlo, es el de facilitador. Nosotros no nos autodenominamos coordinadores, sino que nos llamamos facilitadores, porque tratamos de interactuar desde la horizontalidad, y porque además somos un varón más. Somos un varón más. Y eso juega de una manera muy fuerte en lo que es la dinámica de trabajo. ¿Alguna pregunta? Sí, hoy estaba... Sí. Perdón. Daniela Panzacci hoy había levantado la mano, pedido para hacer algún comentario, alguna pregunta, pero no sé si está por allí para que pueda hacerlo en este momento. Daniela, ¿estás por allí? No. ¿Alguien que quiere preguntar algo? Sí, yo. Sí, yo quería hacer una... Justamente lo último que dijo Omar, yo me preguntaba qué pasaría, ¿no?, con facilitadores mujeres, facilitadoras en realidad, ¿no? Porque en este caso, si el equipo facilitador es hombre, es como que estamos todos entre pares, ¿no? ¿Qué pasaría en ese sentido y con el perfil de esas personas que acceden a
a estar en el grupo y bueno, y a hacer todo el proceso de desestructuración y etcétera, como se ha hablado hasta ahora, ¿qué pasaría con la presencia de mujer, ¿no? Si fuera facilitadora en vez de facilitador? Sí, es posible. De hecho, en Montevideo se trabaja con una dupla mixta, que sin ningún lugar a dudas la mirada de la mujer genera no les llamaría control, pero sí una dinámica diferente, que ha sido estudiado, porque no es lo mismo para un varón estar exponiendo sus violencias con una mujer adelante, tampoco. O sea que el rol de la mujer facilitadora tiene que ser muy trabajado, ¿no? O sea, este es un lugar donde hay que trabajar desde una formación muy importante para tomar en cuenta todas las variables que se mueven, pero además, como te decía, uno como varón tiene que trabajar sus propias violencias, y la mujer facilitadora tiene que trabajar mucho en lo que nosotros llamamos las heridas de género. A ver, la última encuesta de violencia habla de 7 de cada 10 mujeres habiendo sufrido violencia en los últimos años. Yo personalmente creo que con el criterio amplio de definición de violencia, sobre todo el que nos aporta la ley 19.580, tengo la certeza de que 10 de cada 10 mujeres han sufrido violencia, ¿sí? Entendiendo, y quiero marcar acá una diferencia que es bien importante, ¿no? Quiero diferenciar entre agresión y violencia. Una agresión puede ser un acto concreto, violencia es el intento sistemático de controlar y dominar a la otra persona, lo que también implica como un cercenamiento de su identidad, para colocarla en esa posición de inferioridad, ¿sí? O sea que acá la sistematicidad es importante. Y bien, el tema de la mujer es que nos pasa, la mujer es como, desde esa experiencia de vida, desde su verticalidad, tiene una sensibilidad que la puede llegar a exponer si no logra trabajar fuertemente esto. Entonces se recomienda procesos terapéuticos, participación en grupos de mujeres, ¿sí? Y bueno, y un trabajo de equipo con supervisión también, que es sumamente importante. Esto es muy difícil llevarlo adelante solo. Nosotros tenemos como una estructura como un poco piramidal de apoyo, donde los equipos trabajan supervisados por el Centro de Estudios, que a la vez responde a Gendes, que es una organización que se llama Género y Desarrollo, donde participa Antonio Ramírez, el creador de esto, en un ida y vuelta y en un monitoreo permanente de lo que es nuestro trabajo y de lo que son también nuestras evoluciones como personas, ¿no? Un poco como acá se habló, la personalidad, el ser, no es algo inmutable, y nosotros podemos estar transitando por diferentes momentos que en algún momento, siendo redundante, nos puede colocar en un lugar en el cual no convendría que nosotros estuviéramos facilitando. De hecho, ha sucedido, me ha sucedido a mí personalmente, en un momento facilitando en Montevideo, el grupo de Montevideo, tuve como un par de opiniones y de posiciones que me evidenciaron en dificultades de poder vincularme con la autoridad, y desde la ONG se me sugirió que dejara de facilitar por un tiempo. En un principio yo lo viví como un castigo, pero cuando uno logra entender este tipo de cosas, se da cuenta de que tiene la oportunidad de aprender, ¿sí? Y de seguir procesando los temas personales. No soy el único que ha pasado por ese momento tan difícil, pero tan productivo a la vez. Y bueno, y habla muy bien de esta tarea de monitoreo permanente, porque nosotros nos tenemos que hacer responsables de no reproducir esto contra lo que estamos luchando, ¿sí? Hay una categoría que utilizamos, un concepto que es el de colusión. Entonces, se denuncia en el grupo la colusión.
cuando un usuario está haciendo un relato de violencia y otro varón se ríe de lo que está hablando otro usuario, nosotros denunciamos a la interna del grupo colusión y le pedimos al compañero que no se coluda, que no se haga cómplice de la violencia del otro, como una forma de ir trabajándolo, ¿sí? Cuando el compañero se da cuenta que se coludió o que se hizo cómplice, le pedimos que se comprometa a no volver a hacerlo, y ese compañero en el grupo dice algo así como: me comprometo a no coludirme con la violencia de ningún compañero. Y el resto del grupo, entre 15 y 20 personas, le dicen: yo te apoyo. Es la forma en que nosotros vamos tratando de ir generando este aprendizaje. Esto es, la colusión es parte de lo que nosotros llamamos actitudes irresponsables, ¿no? Podríamos hablar de colusión, podríamos hablar de negación de la violencia. A veces en un relato el hombre se pone como víctima y niega haber ejercido la violencia. Hablamos de minimizar la violencia, ¿sí? O de culpabilizar a otra persona, ¿no? Mirá vos lo que hizo ella, me provocó y por eso fui violento. Cualquiera Omar, perdóname que te interrumpa un segundito, tenemos que hacer el cambio de intérprete. Dale, cambiamos. Le agradecemos muchísimo a Valeria todo este ratito que nos acompañaste, y va a pasar a ser intérprete en la lengua de señas que tenemos en el Zoom de hoy. Marianela, si podés decir una palabra, pongo vista del hablante para que las personas te ubiquen y te puedan fijar en el video. Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Hablaste tan bajito que no te vimos. Sí. Tardes. La ven allí, ahora sí, dice intérprete. Los que están siguiendo la lengua de señas ponen fijan el video, ponen los 3 puntitos que acompañan la pantalla donde dice intérprete, y allí dice fijar video, y de allí la pueden seguir mejor. Gracias entonces, discúlpame Omar, adelante. Gracias Valeria por tu trabajo. No, por favor, bienvenida Omar, teníamos a alguien que había pedido intervenir, ¿no? No solo... ¿Quién más quería intervenir? ¿Quién quería hacer alguna preguntita? Referente a lo que hablábamos sobre las facilitadoras, Omar, está bien el tema de trabajarse. Yo lo pensaba más que nada por el impacto que podría tener ante el grupo la presencia de una mujer, más que nada en donde esos hombres colocan a la mujer, ¿verdad? Y por la cual ejercen violencia, ¿sí? Entonces, si eso no era como muy impactante para ellos, la presencia femenina como alguien que para ellos siempre fue algo vulnerable, que yo puedo hacer lo que quiero con esa persona, pegarle, gritarle, o cualquier tipo de violencia que pueda ejercer, y tenerla ahora aquí como en una situación de poder, entre comillas, mirado desde afuera, para trabajar una temática en donde la persona, por propia voluntad, esté allí, ¿no? Lo pensaba como por ahí, a ver, si es la presencia femenina no iba a ser impactante. Claro. Escuchame una cosita, Omar, hay otras personas que también quieren hacer consultas, preguntas. ¿Querés que habilitemos? Sebastián, yo quería. Ya uno, Raúl. Raúl, le contesto a la compañera y después recibo consultas, ¿te parece? Para mí va a ser más fácil, ¿sí? Dale. Sí, ¿podemos? Bien, lo que te quería comentar, Raquel, a ver, los compañeros no ejercen violencia sobre la facilitadora, que es una de las posibilidades, ¿no? Poderla colocar en ese lugar, porque también la facilitadora tiene un proceso de formación y de empoderamiento que le hace colocar en un lugar que tampoco se pasa para el otro lado, de manera de que sea una figura de poder que pueda inhibir la participación de los varones. Cuando yo te hablo del rol de facilitador, como desde una horizontalidad, te estoy hablando de esto, de un manejo de poder donde nadie es más que nadie, seas hombre o seas mujer, y posibilita el ejercicio de poder compartir también con una persona de
del otro género en este caso. Si me ayudás, Raúl, un poco con las consultas, ¿te animás a dar tú la palabra? No, sí, a ver, ahí estaba Sebastián hoy que quería hacer una pregunta también. A ver, dale, Seba. Sí, bien, Sebastián. Gracias. Bueno, gracias. Hablando de poder y de participación, yo pensé que esto iba a ser un tema de intercambio. Yo integro el mismo colectivo que integra Mario, que se llama Varones por Igualdad. Tenemos una existencia más o menos de 3 años, es bastante anárquico, en el sentido de que somos un grupo de varones que en realidad nos convocó el tema de la violencia por allá por febrero del 2017, con la cantidad de femicidios que se habían producido a esa altura. Han pasado 3 años y un poco más, y nosotros descubrimos que, porque a mí, tengo que decir la verdad, me hace un poco ruido hablar de masculinidad y hablar solamente de la violencia contra la mujer, que es un tema central. Porque los varones también tenemos, con el tema de la masculinidad y de los roles asignados, nuestro costo. Y por lo menos a mí ahora me apasiona el tema de ver la masculinidad como una cosa un poco más amplia que solamente la violencia de género que se ejerce. Entre paréntesis, en la Facultad de Psicología, el tema de violencia de género no está conceptuado como un tema de patología, sino como un tema absolutamente cultural. Es decir, que ninguno de los varones estamos libres, por estar insertos en una sociedad patriarcal, a ejercer la violencia de género. Y justo yo me había notado hoy cuando la compañera preguntó si había mujeres facilitadoras. Yo cuento la experiencia nuestra, somos un grupo de varones. Y la primera convocatoria que hicimos, que nos reunimos en la Biblioteca Nacional, tuvimos algunos cuestionamientos de parte de mujeres, de compañeras, hasta de las parejas, porque hacíamos solamente un grupo de varones. Y para nosotros el valor justamente está ahí, porque sobre el feminismo hay una cantidad, hay mucho estudio para atrás, pero este tema es como que es un poco más nuevo. Y se ha mantenido, no es un club de Toby, pero es un grupo solamente de varones. Hemos participado de, por ejemplo, un seminario de la Intendencia, y éramos absolutamente minoría de varones, una cantidad de mujeres. Pero seguimos creciendo y un poco el objetivo nuestro es llegar a los varones. Y estamos en contacto con otros colectivos de varones que también existen, pero además estamos en contacto, por ejemplo, en un contacto bastante estrecho con un colectivo de mujeres, que es el colectivo La Pitanga, que trabaja la violencia de género, pero desde la óptica de las mujeres. Pero el objetivo nuestro es llegar, cuando tú hacías la pregunta, Omar, hoy si creemos que es posible el cambio, sí. Pues, tanto creemos que es posible el cambio que pensamos que los varones tenemos que cuestionarnos. Y que tenemos la capacidad y la posibilidad de cuestionarnos nuestra propia masculinidad para beneficio nuestro también. Bueno, gracias. Era eso. Y quería preguntarte, Omar, si ustedes trabajan con el centro de Darío Ibarra, acá en Montevideo. Sí, es el Centro de Estudios sobre Masculinidades y Género, cuyo director es Darío Ibarra, al que pertenecemos, ¿verdad? Como yo decía al principio,
hay dos grupos, uno en Maldonado y uno en Montevideo, el de Montevideo que viene desde la experiencia piloto del año 2012, y aquí en Maldonado estamos trabajando hace 6 años. A este colectivo de Varones por la Igualdad, yo creo haberlo recibido en la Junta Departamental de Maldonado. No me acuerdo si estabas tú porque soy poco fisonomista, pero vinieron 3 representantes de Montevideo en el momento que se crea, cuando tú estás hablando hace 3 años, y bueno, en realidad a veces estos 150 kilómetros que nos separan de la capital parece que fueran miles, porque nos cuesta mucho la comunicación, y te cuento que parte de lo que yo planteaba en el principio, me parece que la incidencia y el trabajo con varones debe ser en variados ámbitos, ¿no? Nosotros acá en Maldonado, hace menos tiempo, hace un año y poco, también hemos creado un colectivo que se llama Caos, nos autodenominamos colectivo de varones antipatriarcales, y bueno, en realidad lo que hacemos es generar dinámicas a partir de las cuales cuestionamos el ejercicio de nuestra masculinidad hegemónica. Entonces, son como manifestaciones distintas. También yo trabajo en el sistema educativo y tratamos de brindar talleres para adolescentes y tratamos de ir a cuanto lugar se nos convoque, porque creemos que, bueno, el tema del ejercicio de esta masculinidad hegemónica y tan dañina para todos, cuanto antes se pueda abordar, es mucho mejor. Entonces, la experiencia que estamos relatando ahora, que es la del grupo específico reeducativo CCBIN, es una más, ¿no? Y bueno, la idea era, en este intercambio, decir, bueno, ¿qué es lo que traemos? Y bueno, agradezco lo que tú compartes, y quedamos a disposición si en algún momento se puede generar algún encuentro de colectivos, como vos decías, o intercambio de experiencias, y nosotros estamos para eso. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, Sebastián. No sé si había alguna otra pregunta. ¿Alguien? Yo quería hacer una consulta también hace un rato. Adelante, Laura. Bien. Hola, Omar, ¿qué tal? Mira, yo trabajo con mujeres, trabajo en una comuna mujer. Tengo como más idea de en realidad, la metodología de trabajo de mujeres. Entonces, un poco también, como la compañera que habló hace un rato, también mientras hablabas me preguntaba esto, si había facilitadoras mujeres, también sobre la frecuencia, es decir, la frecuencia que tienen, si es semanal, la duración, cuánto tiempo estiman ustedes como de intervención, y también me generaba la duda si hay alguna serie de acuerdos que entendía lo de la entrevista inicial para ingresar a trabajar en lo grupal, si hay algún tipo de acuerdo que ustedes establecen con los varones, bueno, límites en la intervención también. Sí, estaríamos abordando entonces, según lo que tú me estás planteando, lo que es la dinámica específica de este grupo de trabajo. Yo les cuento un poquito cómo funciona, porque en realidad esto genera mucha curiosidad, y entonces les voy a contar cuál es la propuesta específica. Sin descuidar, o por lo menos dejamos en suspenso ahora parte de lo que planteaba Sebastián, que tiene que ver con una discusión más amplia de lo que es la masculinidad, ¿no? Que bueno, que abarca muchos temas, ¿no? Todo el tema de la sexualidad, el tema de cómo perseguimos al varón, varón proveedor, qué pasa con nuestra salud, ¿no? Como él decía, nosotros también hemos tenido la suerte de elaborar un curso a través de INEFOP para repartidores en moto, y que fue seleccionado entre unos cuantos por aportar esta perspectiva de la masculinidad, y parte de lo que decíamos es, el varón necesita demostrar su hombría permanentemente con actitudes que son arriesgadas, y en este sector particular de los repartidores de moto, vivimos con una siniestralidad impresionante, producto de lo que es esta expresión de la masculinidad, y bueno, desde ese lugar tratamos también de dar un aporte,
donde vemos un dato de que los varones vivimos 7 años menos que las mujeres, y tiene que ver con esta manera, con esta gestión de la masculinidad. Entonces, esto que me quedaba pendiente de la intervención de Sebastián, de decir, no solo es violencia el estudio de las masculinidades, o no solo es la violencia hacia la mujer, porque acá estamos manifestando una violencia hacia sí mismo, que es producto de sostener este imperativo de modelo de varón hegemónico que nos propone la sociedad. En ese sentido, bueno, es un avance hacia la salud el tratar de criticarlo, ¿verdad? Yendo a lo que nos plantea Laura, bien, el modelo funciona así, mirá. Nosotros invitamos al varón a trabajar sus violencias, a hacer 24 sesiones, 24 clases, y acá siempre se me escapa sesiones, y en realidad no son sesiones, e insisto, son clases, porque estamos trabajando en una perspectiva reeducativa. Entonces, bueno, tratamos de que esto quede claro. Entonces, invitamos a participar 24 clases semanales, de 2 horas cada una, a donde vamos a trabajar las violencias. ¿Cómo funciona esto? Después que el varón ingresa, el primer día lo invitamos a presenciar una clase, sin que hable, solamente que vea lo que sucede. Allí ya entramos a poner en juego y a prueba lo que es el tema de esta especie de avasallamiento que hacemos nosotros los varones de todos los espacios, ¿no? Respetamos poco, pedimos poco permiso, nos imponemos desde el tono de nuestra voz, o desde simplemente, a veces cuando se habla, habitamos cuerpos masculinos que nos habilitan desde el privilegio a un montón de situaciones, y bueno, empezamos la deconstrucción por ahí, y te puedo asegurar, yo tuve mi primera clase, y me costó muchísimo quedarme callado, porque vos empezás a ver cosas que tienen que ver con lo que sos invitado a callarte la boca permanentemente, eso te genera frustración, y ahí empieza el proceso, ¿no? De ese varón que asiste a esa primera clase, al cual al final se le va a preguntar, bueno, ¿qué le pareció? Y si decide seguir participando, ¿no? Insisto, es una decisión del varón participar de este proceso. Nosotros lo invitamos a que asista a las 24 sesiones. Después de darle la bienvenida a ese varón, y de decirle que vamos a trabajar, a ver, ¿cómo te voy a explicar? Se le explica que el trabajo es practicar una nueva cultura en ese marco, en ese espacio, ¿tá? Que implica vincularse desde la intimidad, desde lo que hablábamos hoy, que era el yo real. Es ese aspecto más sano, al cual podemos llegar a través de una espiritualidad que puede ser religiosa o no, a sentirse en un lugar donde se puede hablar con confianza, porque nos manejamos con una ética de la confidencialidad, ¿sí? Los invitamos a no ser violentos, a no dar opiniones que sean violentas, a no juzgar a otros varones, y a no dar consejos. En ese sentido, el ambiente que se genera es respetuoso de los procesos de cada individuo. No todos aprendemos a la misma velocidad ni de la misma manera, pero sí propiciamos aprendizajes a través del proceso grupal, ¿sí? Y bien, por otro lado, también los invitamos a funcionar pidiendo permiso para la intervención y a respetar las intervenciones del facilitador. El permiso se pide porque queremos asegurarnos de que esa persona va a ser escuchada, va a tener su espacio y que va a ser escuchada. Muchas otras veces, cuando al varón le cuesta pedir permiso, jugamos, entre comillas, con no dárselo e ir generando la frustración actuada en el momento para que la pueda ir elaborando. Es como un ejemplo, ¿no? No es la esencia, pero te muestro los tipos de confrontaciones que se dan en el grupo. Para empezar, la dinámica propia, nosotros hacemos lo que llamamos un proceso de reflexión, que es como una pequeña meditación donde cerramos los ojos y lo que hacemos es poner nuestro cuerpo en situación de poder reflexionar.
y de ponernos en contacto con nuestra espiritualidad en ese espacio que estamos definiendo como una nueva cultura, una nueva forma de vincularnos entre los varones. A posteriori, cuando ya nos presentamos, todos los varones que estamos, con nuestro nombre, la cantidad de sesiones a las que hemos asistido, que habla del proceso que estamos realizando y qué violencia vamos a trabajar. Los invitamos a trabajar una violencia realizada la semana anterior. Entonces, por ejemplo, la presentación de un individuo puede ser algo así como: yo me llamo Omar, estoy en mi 20ª sesión, y la semana pasada cometí violencia verbal hacia mi pareja. Solo eso, tipo de violencia y hacia quién. ¿No? Luego que nos presentamos todos, empezamos a trabajar los conceptos de la violencia. A mí me gustaría tratar de ser un poco gráfico con respecto a esto de los conceptos de la violencia. Tal vez que quien haya escuchado el relato de algún varón, creo que todos debemos haber escuchado, generalmente logra identificar una situación que le genera esa frustración. Nosotros llamamos situación porque hay tensión o fricción, y después en el relato del varón está algo así como: no sé qué pasó, no era yo, se me fue de las manos, y cuando me di cuenta ya había ejercido la violencia. ¿Ah? De cualquier tipo, puede ser el insulto hasta el femicidio. Pero lo que llama muchísimo la atención es que para ese varón lo que transcurre entre el momento en que siente la frustración y ejerció la violencia, está todo fuera de control, está todo fuera de conciencia, ¿sí? En esas zonas que nosotros trabajamos fuertemente, en ese espacio que el varón considera como nada, como que no existió, como que él no tenía el poder, suceden muchas cosas. Y de eso se trata, de poder analizar qué es lo que sucede, de poder descomponerlo de manera tal que cuando vuelva a suceder, ellos tengan la capacidad de poder manejar esa situación y que no exista este pretexto: no sé lo que pasó, no era yo, ¿sí? Se me fue de las manos. ¿Se entiende por dónde vamos? Bueno, si todos me dicen sí juntos, vamos a saturar la red, así que bueno, quiero suponer que estamos entendiendo. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Sigo adelante, entonces vamos a hablar de algunos de los conceptos que nosotros trabajamos. Un concepto que vamos trabajando es el de espacio social, el primero, para poder entender las relaciones que se estaban dando en ese momento. El siguiente concepto, bueno, ¿y cómo se hace esto? A ver, les cuento. A ver, si yo fuera el que empieza la ronda de trabajo, yo leo el primer concepto y defino espacio social y lo aplico a la situación que yo traje, mi situación particular. ¿Ah? Entonces yo digo, bueno, espacio social es el espacio, la relación entre las personas, bla, 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 y digo, bueno, en mi caso, que yo estuve hablando de un problema que tuve con mi pareja, por ejemplo, estábamos en la cocina tomando un mate, yo había llegado del trabajo, y bueno, ese era el espacio social. Pasamos al compañero que está al costado y trabaja el siguiente concepto, que es situación, por ejemplo. Situación es la tensión o fricción que se genera cuando hay un intercambio de fronteras. Fronteras o límites. Fronteras es lo que nos permite estar de una manera sana, saludable, y entonces si las relaciones entre las personas logran respetarse los límites o esas fronteras, va a discurrir por un camino de bienestar. Ahora, para vincularnos tenemos que poder, nosotros abrimos nuestras fronteras, la otra persona también la abre, y a través de acuerdos vamos como compartiendo espacios. Cuando no se hace adecuadamente, se genera esto que nosotros llamamos situación, que es la tensión o la fricción. O sea, lo primero que nos está incomodando en algún momento, que a posteriori nos va a generar lo que es la frustración. Entonces, bueno, esta persona va a traer o a recordar cuál es la situación de violencia con la que va a trabajar y va a aplicar el concepto de situación
en ese relato. Por ejemplo, no sé, se me ocurre cualquier cosa, yo estaba sentado mirando la televisión y de repente veo que mi pareja agarra mi teléfono. Y eso a mí me generó una tensión. ¿Sí? Bien. A partir de allí, nosotros tratamos de escribir lo que es el espacio físico. Estoy yendo concepto por concepto para que vean más o menos lo que trabajamos. En el espacio físico hay dos tipos de espacio físico, el exterior, y relatamos cuál es el espacio físico, y el interior, que tiene que ver con nuestros 5 sentidos. Los sentidos son las formas en que nosotros nos vinculamos con el espacio, con nuestra realidad, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, empezamos como a reconstruir esa situación para poder entenderla. Y el traer los olores, o el tacto, o lo que estábamos viendo, en un cierto momento, nos va llevando, de alguna forma, a revivir ese momento. Pasamos al compañero que está al lado, que va a hablar del espacio intelectual. El espacio intelectual tiene que ver cómo él intelectualiza, ve o lee una situación. ¿Sí? Por ejemplo, el varón, una situación cualquiera, llega a la casa y del trabajo y espera que esté su pareja esperándolo, ¿sí? Con el mate pronto. Llega a la casa, abre la puerta y la pareja no está. ¿Qué piensa en ese varón en ese momento? ¿Qué ideas le surgen? ¿Sí? Eso muchas veces tiene que ver con, bueno, el hombre puede pensar, ¿por qué no está? ¿Se fue? ¿Está haciendo un mandado? ¿O me está engañando con el vecino? ¿No? Se puede construir, o sea, nuestro intelecto es el primero en que a nosotros nos va generando una lectura distorsionada de la realidad, ¿sí? Donde juegan muchas veces nuestros miedos, nuestras fantasías. El siguiente concepto tiene que ver con el espacio cultural. Y tiene que ver con esas ideas que nosotros hemos aprendido, en las cuales de alguna manera están arraigadas estas interpretaciones, este espacio intelectual. Se desarrolla a partir de una cultura. ¿tá? Y tiene mucho que ver con todos estos preceptos machistas que nosotros compartimos culturalmente. ¿Sí? Pasamos a otro compañero y así vamos trabajando los distintos conceptos. Trabajamos, por ejemplo, el concepto de autoridad, que tiene que ver, lo voy a decir como brutalmente, ¿no? Que la creencia que somos superiores. Esto no es muy consciente. Acá podemos hablar de naturalización de las relaciones, cuando hablamos de una estructura de la sociedad desigual, donde cuando hablamos de perspectiva de género, lo masculino tiene más valor, está más valorizado que lo femenino, nosotros encarnando lo masculino, de alguna forma creemos en que somos superiores, ¿ah? Y eso es lo que nosotros llamamos la autoridad, y es parte de lo que hay que deconstruir, ¿sí? Porque si estamos tratando de generar una sociedad de iguales, y estamos basados en la creencia de que somos superiores, si no logramos deconstruir eso que nos lleva a ese personaje que se percibe como el rey, o como el dueño de casa, como el jefe de la familia, ¿no? Va a ser muy difícil que logremos deconstruir las relaciones. Después analizamos lo que son las formas de control y dominio. Muchas veces puede pasar de una manipulación sutil a el golpe o la violencia, como una forma de control y dominio, ¿no? El varón en esa creencia de que es superior necesita, para afirmar, y un poco creo que lo traía Mario Bentancor hoy, esto de que el varón está muy ligado el tema de la masculinidad con el de la identidad. Si el varón no demuestra tener ese poder, se siente que es nadie, se siente nadie, ¿no? Y con esto otro de que la masculinidad tiene que ser permanentemente confirmada y demostrada desde todo punto de vista. Y acá
hago recuerdo a las 3P que nos ayudan a definir la masculinidad. No sé si alguna vez lo escucharon. Es esto del varón proveedor, protector y preñador. Son 3 mandatos con los que tenemos que cumplir como varones, ¿sí? Y que en la medida de que haya algún incumplimiento, nos genera a nosotros incomodidad y muchas veces mucha frustración, ¿no? Pensemos en lo de proveedor, el simple hecho de cosas que vemos de repente, un hogar donde la mujer gane mucho más que el varón, o la mujer esté trabajando y el varón no, eso ya genera una frustración per se, porque el varón se autopercibe como quien debe mantener la casa, ¿sí? Con respecto al tema del protector y de la protección, y lo que hablaba hoy Sebastián, por ejemplo, varones que han dejado su vida por colocarse en el lugar de protector, en cuestiones que en realidad en los que no se juega mucho, en realidad, ¿no? Sí, la protección bien entendida, de proteger nuestro hogar, nuestra familia, lo que fuera, pero a veces nosotros vemos eventos donde va un muchacho con la novia de brazo y la mira el que viene de frente y ya se pelearon y hasta se mataron. Donde uno a veces piensa hasta dónde puede llegar este tipo de cosas, ¿no? Y después el preñador tiene que ver con esto, ¿no? Un hombre no se siente completo si no trae un hijo al mundo, un hombre no cumple con el mandato si llega a decirle que no a una mujer que le manifiesta que quiere tener una relación, y entonces aquel famoso siempre listo. El varón debería estar siempre listo. Un concepto que, bueno, viene de esta interpretación de la sociedad tradicional, y que en esto de que nosotros vemos sociedades que evolucionan, cada vez más se está pudiendo trabajar estos conceptos y generar relaciones que van más allá de lo que es el estereotipo de lo femenino y lo masculino, y apuntan más profundamente a lo que es el ser humano, ¿no? Y estaríamos hablando ahí ya de relaciones entre personas, y no una sexualización, que como varones tenemos una tendencia a sexualizar todas las relaciones. Bueno, sigo con el desarrollo. Acá me piden que redondee, pero ella es mi pareja, que me escucha mucho decir todo esto, pero para ustedes es nuevo, así que yo sigo y me paran cuando les parezca. Omar, de todas maneras, digo, anda considerando de que estamos a más de 15 minutos después de las 20, pero ir, sí, dale. Dispongo de 10 minutos más para redondear el modelo y de repente generar alguna intervención. Bien, además, vieron que no nos circunscribimos solo al modelo, sino que además fuimos tocando temas que tienen que ver con esto de la masculinidad o diferentes manifestaciones, ¿no? Bueno, con respecto a, seguíamos trabajando con el modelo, nos habíamos quedado en la parte que era el control y dominio, ver qué mecanismos utilizamos los varones para controlar y dominar. Después de analizar ese punto, abordamos lo que se llama la frustración fatal. Y acá hay un elemento que es determinante. La frustración fatal es lo que sentimos cuando no se respeta nuestra autoridad. Y eso se manifiesta en nuestro cuerpo. Y para mí acá hubo un aprendizaje enorme. Y si no, invito a los varones presentes a pensar, cuando están enojados y a punto de cometer violencia, ¿qué les indica el cuerpo? En general nos encontramos con varias expresiones, ¿no? Apretamos los puños, se me ponen las piernas tensas, bruxeo, me sube como una presión a la cara. Bien, el cuerpo nos avisa que estamos a punto de cometer violencia. ¿Qué pasa? Desde aquel modelo del hombre de lata que de chiquito no llora, y como decimos nosotros, sentimos como esta mutilación, parte es un concepto un poco exacerbado que yo utilizo, pero a mí me ayuda a entender, parte de lo que perdemos es esta capacidad de leer nuestro cuerpo, de ponernos en contacto con nuestras emociones, de gestionar nuestras emociones, ¿sí? Entonces, el hombre aprende a leer su cuerpo en este grupo y se da cuenta
cuando pende leer su cuerpo, de que está a punto de cometer violencia. Aquí es que nosotros le proveemos de una herramienta que es fundamental, que llamamos el retiro, ¿no? Y que muchas veces la gente puede pensar, bueno, cuento hasta 10, me voy, pero no es tan simple. El retiro que nosotros proponemos es diferente. Nosotros proponemos que una persona que está conviviendo con su pareja haga un acuerdo sobre una señal que le va a hacer en el momento que sienta que el cuerpo le avisa que puede cometer violencia y que se va a retirar, ¿sí? O sea, no es, lo siento, me doy vuelta, salgo, golpeo la puerta y me voy, porque ahí estaría reproduciendo la misma violencia y estoy haciendo sentir culpable a la otra persona de mi enojo. No. Esta señal que yo le voy a hacer a mi pareja significa, me están pasando cosas, tengo miedo de no poder manejarlas y por lo tanto me voy a retirar y voy a volver cuando esté preparado. ¿Qué es lo que tiene que hacer el varón cuando se retira? Se recomienda que salga 1 hora, que no tome actitudes riesgosas. No sería nada raro que un varón salga y se suba a un vehículo y maneje enojado, apresuradamente, descuidadamente, con esa especie de también intento de agresividad hacia sí mismo y poner en riesgo a mucha gente, o que puedan venir en algunos casos pensamientos suicidas, o recurrir al alcohol como una forma de evasión. Nada de esto es posible en un retiro. El varón se debe retirar, no tomar acciones que sean riesgosas, ni para él ni para nadie, y utilizar ese espacio para reflexionar. ¿Reflexionar cómo? Desde este esquema conceptual que nosotros le estamos compartiendo. Es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me generó a mí esta fricción o tensión? ¿Cuál es la autoridad que se me cuestionó? ¿Cómo me siento yo al ser cuestionado de este lugar? Cuando el varón logra hacer este proceso y ver lo que le está pasando, se le recomienda que llame a su pareja, le pregunte si ella está preparada y dispuesta para recibirlo, y si la respuesta es afirmativa, recién ahí le proponemos que vuelva y que trate de compartir con su pareja qué fue lo que le pasó, para convertir esto, que podía haber sido una experiencia de violencia, en un aprendizaje. Esto es lo que nosotros llamamos la frustración fatal, ¿sí? A posteriori, lo que hacemos en el grupo es, seguimos con esta ronda de participación y trabajamos los tipos de violencia. La primera que trabajamos, por ejemplo, es violencia verbal. Entonces, si el hombre ejerció violencia verbal, en el ejemplo que trae, dice, sí, yo ejercí violencia verbal haciéndolo de esta manera, diciéndole tal cosa. Si no la ejerció, se le sugiere que busque un ejemplo de su vida en la cual él la haya ejercido para poder ir entendiendo todos de qué se trata. Trabajamos algunas violencias específicas, violencia verbal, emocional, económica, sexual y física, y en física hacemos una separación que es violencia física de contacto y violencia física alrededor. Suponemos que un hombre enojado con una mujer que le pega un piñazo a un microondas puede estar generando, además del impacto en la mujer emocional del golpe, la creencia de que le pegó el microondas por no pegarle a ella. Entonces tiene como el mismo impacto que la violencia física de contacto. Por último, trabajamos las actitudes irresponsables, como les decía, ¿no? Tratamos de ver si niega, si minimiza, si culpabiliza o se colude. Este es el proceso que nosotros hacemos al principio y terminamos con algo que es fundamental en esta forma de trabajo, que es lo que llamamos el testimonio. Se le pide a un usuario con 8 o más sesiones, o sea, que tenga entendido bien claro lo que son los conceptos, que pase al frente y dé un testimonio completo de violencia física o sexual que haya transcurrido en algún momento de su vida. Aquí es donde se conjugan 2 elementos bien importantes. Primero es que no solo el hombre transmite desde el punto de vista intelectual, sino que pone en juego su emocionalidad. Y ahí es donde se da un aprendizaje importante. Generalmente hay un punto donde el hombre analiza lo que no se había analizado acá, los impactos de su violencia. Y muchas veces los impactos
de una violencia de este tipo que estamos trabajando se prolongan a lo largo de años y llegan a transformar y condicionar vidas, ¿sí? Cuando no producir muertes, incluso, ¿sí? Y allí es donde se genera un efecto grupal que tiene una potencia enorme, donde tú ves un hombre quebrado, trabajando desde su yo real, su violencia, los impactos y todo lo que perdió. Y se genera ahí como esa empatía, ¿no? La empatía es una palabra que no hemos utilizado, pero que es fundamental en estos procesos para generar aprendizajes y para poder cambiar conductas y concepciones del mundo de las personas. Yo redondeo por acá porque me hacen señas de todos lados que vaya redondeando, y me quedo con la pena de que esto no dure 2 o 3 horas más. Entonces yo me autoinvito a seguir compartiendo con los compañeros y compañeras que así lo deseen, otras instancias, porque yo insisto, esto más que un trabajo es un compromiso que uno tiene con esto, con la calidad de vida de las personas. Omar, de más decirte de que muchos de los temas que hemos trabajado en este espacio de los viernes Zoom de la escuela EPSU, prácticamente casi todos los temas, por suerte, quedan abiertos para una próxima instancia, y otra, si es posible, porque son temas de interés, nos interesan a todos. O sea que estamos abiertos, seguramente tendremos otra instancia sobre este tema tan importante para la calidad de vida de los uruguayos y uruguayas, ¿no? Por lo menos hablando de Uruguay, sabemos que es mundial. Pero lo que nos queda es, es esto de que es posible cambiar esta realidad. El cambio es posible. Y considerar de que si no se hace nada con estos temas de la violencia, por lo menos del hombre hacia la mujer, es condenar a una cantidad de mujeres por toda una generación. Entonces, nos quedamos con esto, ¿no? De lo posible, de la transformación, del cambio. Y nosotros desde la psicología social, que hay unos cuantos que están aquí conectados, estuvimos escuchando con mucha atención esta técnica del CCBIN que tú comentabas, cómo se desarrolla, pero también queremos aportar desde la psicología social que para este tipo de trabajo, de tareas, de acciones, nosotros contamos con una técnica que se llama la técnica del grupo operativo, creada por el doctor Enrique Pizón Rivière. Y es una herramienta muy, muy potente que permite también realizar transformaciones y además es una tarea de trabajo grupal. Ofrecemos trabajar con hombres que son víctimas de violencia doméstica. Podemos trabajar con mujeres que son víctimas de violencia doméstica, pero además también podemos formar grupos, tanto de hombres como de mujeres, juntos, grupalmente trabajar el tema de la violencia doméstica. Y de hecho, tenemos muchas experiencias y realmente satisfactorias, porque también allí se ven la utilidad de esta herramienta y los cambios que produce. Yo me tomo el lugar de ofrecerla. Tenemos mucha gente alrededor de la escuela, egresados, gente que está trabajando en la escuela, que está en condiciones realmente de poder sumar a este trabajo que estás haciendo, Mar, en esta organización también a la cual perteneces. Y bueno, la idea es que podamos continuar también aprendiendo de tus experiencias y bueno, un día generar un intercambio entre todos estas posibilidades que tenemos. Seguramente nos quedan muchas preguntas, ¿no? Si es cultural, si hablar sobre la construcción social,
violencia, en fin. Pero la dejamos para otra instancia y bueno, más que nada un agradecimiento enorme desde EPSU por tu participación hoy. Y bueno, quedarán esas preguntas y esas posibles respuestas para otra oportunidad. Así que te damos un ratito ahí, 2 minutitos para que te despidas. Agradecer a todo el mundo que ha estado presente hoy acá y que, bueno, este tema va a continuar, obviamente, ¿no? Si Omar así lo considera. Bien, en ese sentido, Raúl, yo compartí mi teléfono en el chat, porque bueno, va a ser más fácil que si alguien, bueno, tiene alguna inquietud o de repente quiere tratar de coordinar algo, ya sea a nivel colectivo o de lo que es este trabajo, o de otros ámbitos de participación. Hoy el compañero Sebastián hablaba del colectivo La Pitanga, de mujeres. Nosotros tenemos la suerte de compartir en la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual un lugar donde estamos trabajando con La Pitanga, con gente del Paso, Mujeres de Negro, y en esta articulación de diferentes colectivos, tanto feministas como de varones, que no hay demasiados y que tenemos que apuntar a difundir. Así que bueno, el contacto está, mi teléfono está allí, yo estoy a las órdenes y agradecerles porque la verdad que ha sido una preciosa reunión, como siempre, como digo, nos quedamos cortos y eso es importante porque es como que nos damos cuenta que es un tema en el que hay que seguir profundizando en una sociedad que cambia permanentemente y sobre la que tenemos que estar muy vigilantes, ¿no? No toda intervención es adecuada, tenemos que tener una vigilancia epistemológica importante sobre el cómo se actúa y de dónde, cuidando no reproducir lo que estamos pretendiendo combatir. Entonces, en ese sentido, yo me presto y acompaño cualquier tipo de intervención o de trabajo que se quiera hacer. Preocupaciones que quiero volcar aquí, porque, como les decía, esto hay que abordarlo desde muchos ámbitos. Hoy en día se está trabajando en la elaboración de un presupuesto quinquenal de un nuevo gobierno en el cual no están considerados los fondos para financiar la ley 19.580, que llevó muchos años de lucha y de trabajo para una vida libre de violencia para mujeres, violencia de género. Y eso es preocupante como sociedad, y en ese sentido hay declaraciones que hemos hecho desde la Red Uruguaya, e invito a que cada una de nosotras podamos de alguna forma incidir para que se pueda reglamentar una ley que está aprobada hace ya, si no me equivoco, 2 años, vamos para 2 años, y ha sido solamente reglamentada en salud pública, que es una garantía para todos de una lectura adecuada con perspectiva de los derechos humanos y de género, pero que si no es dotada de recursos, corremos el riesgo un poco de lo que tú decías, Raúl, ¿no? Si uno mira para el costado, si uno no hace un esfuerzo, si uno no trabaja, acá a veces hablamos de 30 muertes de mujeres a lo largo del año, pero son 30 familias que quedan lastimadas, pero también hay una cantidad enorme de mujeres que están sufriendo y que muchas veces ni siquiera llegan a denunciar, o por ejemplo el fenómeno del suicidio, que somos de los primeros países en el mundo en términos de suicidio. Nosotros hemos llegado a concebir desde la reflexión en la Red Uruguaya que muchos suicidios de mujeres, más que suicidios, son femicidios, sin que haya un culpable denunciado, porque la mujer a veces es llevada de una manera muy sutil a tomar decisiones porque no tiene manera de sostener la vida de una manera digna. Pues hay millones de temas que tenemos que seguir abordando, y desde el compromiso que no dudo tenemos cada uno y cada una de los que estamos aquí. Nuevamente, gracias de corazón, y cuenten con mi compromiso, mi apoyo y mi participación en cualquiera de los ámbitos que ustedes crean necesarios.
Muchas gracias, Omar. Te vamos a enviar, porque hoy no los podemos leer, a toda la cantidad de chats que nos llegaron, de agradecimiento a tu presencia, a la escuela por habilitar esta instancia, y bueno, ahí hay una cantidad de gente que se ha conectado de distintos puntos del país, y bueno, nos vemos muy pronto, porque este tema da para mucho, recién estamos empezando. Así que muchas gracias, Omar, por tu presencia, y bueno, muchas gracias a todos ustedes, y a los que nos preguntan si pueden ver esta charla. Sí, nosotros conectándose, mandando un mensaje a la escuela, se las vamos a habilitar para que la puedan volver a escuchar. Y bueno, un gracias y un abrazo enorme, y siempre con la esperanza de que es posible cambiar las realidades. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Un abrazo profundo para todos. Que estén bien. Gracias a Marianela, la intérprete de señas, y bueno, gracias para todos. Hasta luego. Gracias, que pasen bien. Gracias. Chao, gracias.